Después de los nuevos episodios de Malcolm el del medio, todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Dónde está Dewey? Por si uno de casualidad no se habría enterado o dado cuenta, el actor que interpreta a Dewey en este regreso no es el mismo de la serie original. Este es Khalif Ellsworth Clark, y el original que conocimos en toda la serie es Eric Per Sullivan. Quizá muchos no lo notaron y eso habla muy bien del actor que lo reemplazó, pero los que sí nos percatamos no pudimos evitar extrañar al actor original, y esto hace que constantemente nos estemos preguntando ¿qué pasó? ¿Por qué no está en la serie? Pues el propio Bryan Cranston, quien interpreta a Hal en el podcast Fly on the Wall, contó que tuvo la oportunidad de hablar con él. Él le mencionó que estaban preparando el regreso del programa y según Bryan, Eric parecía muy contento por esta noticia, pero inmediatamente rechazó participar en él. He is the only one who didn't come back to act in the show. Oh, for real? Yeah, I talked to Eric and I said, hey, we got the show. It's going to come back. He goes, oh, that's fantastic. And I go, yeah, so we're looking forward to having you back. He goes, oh, no, I don't want to do it, but it's fantastic. Oh, really? Yeah, because he's actually going to Harvard. And he's a normal person now? Well, I don't think he's not normal. Not in my circle normal. He's really, really smart, and I think he's getting his master's at Harvard right now. And he said, "Oh God, no, I haven't acted since I was 9 or something, yeah. So I'm not into it." Yeah. Si bien parece extraño que alguien rechace volver a ser parte de una de las series de comedia más grandes de la historia, es todavía más raro que la rechaces múltiples veces. En el 2020, por culpa del bicho, todo el mundo se quedó en casa, y en estas épocas se hizo costumbre que varios famosos se reunieran en Zoom para recordar que antes eran relevantes. El cast de Malcolm el del medio no fue la excepción. Ahí apareció gran parte del cast principal y hasta de los personajes secundarios. En esta ocasión, nuevamente Eric no apareció entre todos los actores, y esto mismo se repitió para la reunión de 2012. Esta era la primera reunión que tenía el cast después de terminar la serie, y como podemos ver en algunas fotografías, la máxima aparición de Eric fue en una foto impresa sostenida por Justin Berfield, quien interpreta a Reese. Esto ya no parece una cuestión de falta de tiempo o que esté ocupado, ya no es una casualidad. Eric parece tener toda la intención de mantenerse alejado de todo lo que tenga que ver con Malcolm el del medio. Pero, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Acaso está peleado con los demás actores? ¿Pasó algo en la filmación? ¿Algo turbio? Pues no te muevas porque todo esto y más lo resolveremos en este video. Si investigamos, Eric no ha vuelto a aparecer junto a sus ex compañeros desde que terminó Malcolm el del medio. Por más extraño que parezca, Eric no parece estar en contra de su origen ni peleado con nadie. De hecho, parece tener una buena relación con todos. Entonces, tú te preguntarás, ¿por qué no estar en las reuniones? ¿Por qué no convivir con el cast? Como sí lo ha hecho, por ejemplo, Frankie Muniz, quien interpreta a Malcolm. Él sí se ha reunido múltiples veces con Bryan Cranston, como en su entrega de estrella en el Paseo de la Fama o aquel reencuentro sorpresa que tuvo junto con Aaron Paul, que se hizo muy popular hace algunos años. Uno puede decir, bueno, se entiende que no quiera estar en la serie, pero ¿por qué no convivir con sus viejos compañeros? Pues resulta que Eric desde hace años dejó no solo la actuación, también la vida pública. Si tomas tu celular y buscas en Instagram su perfil, no lo vas a encontrar porque sencillamente no existe. Es tampoco lo que se conoce de Eric, que hasta apenas hace un año aparecieron unas fotos del actor que nos dan una pequeña idea de cómo luce. Lo poco que se sabe de él es que tiene 34 años de edad. Se cree o se rumorea que puede vivir en Massachusetts de los Estados Unidos. Actualmente se dedica a su preparación académica. Él estudió literatura victoriana y, como lo escucharon hace rato por Bryan Cranston, cursa un posgrado en Harvard. Pero, aun cuando no hemos visto una foto de Eric con algún otro miembro del cast, varios actores han dejado ver que sí han tenido contacto con él en varias ocasiones, por mensajes o llamadas, y quién sabe, en una de esas sí se han visto una que otra vez. Have you talked to Eric recently? I talked to him, I think it was after my daughter was born.
We emailed back and forth. Y lejos de estar molesto con todo lo relacionado al programa, al contrario, parece haberse alegrado por todos sus ex colegas y dio su bendición para que el proyecto pueda continuar sin él. In a very mother-like fashion, Jane said that she was proud of Eric for, in her words, turning down the buckets of money to return and stick to his guns and his studies. Are you proud of him for doing that and making that decision? Oh, I love that boy. It was such a great conversation. I talked to him too. And Linwood said, yeah, he doesn't want to do it. And I said, Eric, this is going to be fun. And he goes, I know. I'm so happy for all of you. And I go, but you really don't? No. Parece que el caso de Eric es uno no muy común, pero tampoco muy extraño. No es la primera estrella que decide dejar la vida pública y tener una vida más normal, pero esto aún no explica este rechazo tan intenso. Es más, tenemos el ejemplo de sus compañeros, los cuales la mayoría dejaron parcialmente la actuación. Por ejemplo, Justin Berfield, su última participación actoral que se conoce fue en el 2010, en la serie Sons of Tucson, interpretando a un personaje secundario, de la cual también fue productor. Incluso se dice que también lo fue en las últimas temporadas de Malcolm el del medio, obviamente con un cargo no tan importante. Pero ya desde aquí estaba entrando al medio. Después de la serie produjo algunas cosas más, pero como tal tampoco estuvo al 100% comprometido. Lo mismo con el actor Christopher Matterson, quien interpretó a Francis. Sí llegó a actuar en un par de cosas después de la serie, pero nunca llegó a tener algo de más impacto que Malcolm el del medio. De hecho, tuvo más trabajo de actor antes del show, con un montón de participaciones en películas. Y actualmente vive de sus negocios y de ser DJ en clubs nocturnos. Y así podríamos seguir con gran parte del cast de la serie y de los personajes secundarios. Aun cuando muchos ya no estaban tan apegados a la actuación, muchos decidieron retomarla solo para volver a personificar al personaje que les había cambiado la vida. Casi todos menos Eric. Esto ya está pintando feo, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que fue una de las caras más importantes de la televisión se empeñe tanto en negar el papel que le dio todo? Lamentablemente, no sería la primera vez que vemos un caso parecido. La nostalgia vende y vende muy bien. Desde hace años Hollywood ha vivido de ella. Cada vez son más los shows que regresan para una nueva temporada o una película con su secuela. Viene nueva película de Shrek, nueva película de Toy Story, Freaky Friday y El Diablo Viste a la Moda regresaron hace poco. En la televisión esto también pasó. Los Hechiceros de Waverly Place regresaron en 2024 y hubo antes en 2021 el regreso de iCarly, una de las series más grandes que tuvo Nickelodeon, pero hubo una sola persona que no quiso regresar. Y Emmett McCurdy, quien interpretó a Sam en toda la serie y que posteriormente tuvo su propia serie con otra estrella de Nickelodeon, no quiso tener nada que ver con el revival de iCarly. Después de su participación en Sam y Cat, solo se le volvió a ver en una serie de Netflix en el año 2016. Después de eso, jamás volvió a la actuación. En 2021 regresa iCarly y todos se hacían la misma pregunta: ¿por qué no volvió? Fue hasta 2022 que tenemos respuesta gracias a su libro Me alegro que mi madre haya muerto. Un título demasiado fuerte que se queda corto con todo lo que narra en él. Ahí conocemos mucho de la vida de Jeanette y quizá demasiado de su vida. Ahí conocemos que siempre tuvo una relación tóxica con su madre. Ella tenía cáncer desde que Jeanette tenía 2 años. Esta enfermedad provocó que le dañara su mente, lo cual provocó que se obsesionara con que Jeanette fuera una gran actriz. Ella en realidad nunca tuvo un deseo de serlo, pero solo le seguía la corriente a su madre, la cual hacía todo con tal de que Jeanette consiguiera un gran papel, llegando al extremo de darle Red Bulls desde niña en cada casting para que siempre tuviera energía. Cabe mencionar que estas bebidas no están permitidas para menores de edad. Su madre la bañó hasta los 17 años. Haz de cuenta como tú, pero tú por pinche huevón, ¿no? Ella creía que iba a maltratar sus manos si lo hacía ella misma. La obligaba a vestir con ropa con la que ella no se sentía muy cómoda. Cuidó su alimentación tanto que le provocó desorden alimenticio. Le exigía que cualquier cosa que le pidieran los productores
la aceptara. Súmale que ella fue de las víctimas del productor de Nickelodeon que aprovechó su poder para sobrepasarse con las jóvenes estrellas. No se sabe hasta qué punto llegó con Jeanette, pero como mínimo aportó para que creara en ella una gran molestia tan grande que le provocaría repudio por todo el medio artístico. Cuando su madre murió, poco a poco fue entendiendo por todo lo que pasó y decidió separarse de todo lo que vivió, aun cuando eso le había dado fama. Aunque ella no desapareció del todo de la vida mediática, más bien aprovechó su impacto para dar a conocer su historia y hacer conciencia de los riesgos que pueden tener los jóvenes actores en este medio. Creo que es comprensible el por qué Jeanette nunca quiso volver a retomar sus personajes. Quizá para ti sería una gran oportunidad, pero para ella sería una tortura, sería revivir un trauma. Aun cuando pudo aprovechar su fama y aceptar su viejo papel de Sam por mucho dinero, ella decidió dejar ese mundo en su totalidad y seguir con su propio camino. A veces no lo entendemos, pero la realidad es que para algunas personas el dinero no lo es todo. Pero no es mi caso. Y es por eso que si te está gustando el video, suscríbete, dale like, comparte y todas esas cosas. Y sobre todo, ¡hypeate! Solo si estás en dispositivo móvil. Ve a la zona de los comentarios, desliza y pícale al botón. Eso ayudaría mucho a que YouTube diga, mira ese moreno, si se la rifa, hay que hacerlo millonario. Curiosamente, esta no es la única similitud o relación que Jeanette tiene con Eric, ya que ella interpretó a la versión femenina de Dewey en el capítulo Si los chicos fueran chicas, de la 4ª temporada. Luego Jeanette volvió a la serie, pero como un personaje nuevo en la 6ª temporada, como una de las compañeras de Dewey. Entonces, ¿podría Eric haber sufrido algo parecido? ¿Podrá ser esta la razón del por qué rechaza tanto volver a la actuación y retomar su personaje? Pues parece que no. Lamentablemente estos casos donde jóvenes actores se alejan de la actuación porque sufren el vivir de las altas exigencias de Hollywood son comunes. Lo que sí es raro, lamentablemente, es encontrar un caso donde no haya ocurrido algo así. La producción de Malcolm en el medio siempre fue muy atenta con el cast cuando eran muy jóvenes. De hecho, actualmente se ha hecho popular un clip de una entrevista a Justin donde cuenta que ellos cuando eran niños no podían grabar más de 5 horas al día por las políticas que había en ese entonces, y obviamente los productores siempre las respetaron. It was supposed to be like that because at the time when the show first started, Frankie and I were like 13, 14, Eric was 8, so the time that we could film on set was so short. So we could only be on set for like 9 hours or 10 hours maybe at that point. Oh. And 3 of those 9 or 10 hours had to be in school. So you're looking, and then with a lunch break, it's like less. So you basically have like 5 hours of actual filming that you can do with kids. And that's a very short day for a production. Qué dato curioso, precisamente por eso existió el personaje de Francis, para rellenar esos espacios que hubieran quedado vacíos en cada episodio. Pero volviendo a Eric, no parece haber ningún caso turbio con él, parece tener un buen contacto con todos los involucrados. Se sabe que constantemente se le buscó y en todas contestaba con mucha amabilidad, pero la respuesta era siempre no. Se le ofreció mucho dinero, se le ofreció tener poco tiempo en pantalla, incluso se le ofreció que su personaje solo apareciera por videollamadas, y la serie iba a justificar esto con que Dewey se encontraba lejos del resto de la familia. Se le ofreció de 1000 maneras que regresara y todas adaptadas para que fuera lo más fácil para él, pero simplemente no quiso. No sé, es muy raro el caso de Eric. No parecía que él se alejaría tanto de la actuación, y menos sabiendo su pasado. Eric empezó demasiado joven en el mundo de la actuación. Su primera película fue The Cider House Rules, una película dramática que tuvo 7 nominaciones al Oscar y ganó 2. En esta compartió elenco con grandes estrellas de ese momento y que actualmente aún lo son, como Tobey Maguire, Michael Caine, Charlize Theron, Paul Rudd, Kieran Culkin, y desde ahí siguió participando en grandes películas con grandes actores como Buscando a Nemo, Arthur y los Minimoys, Un
Faithful o Christmas with the Cranks. Era un niño que se le daba muy bien actuar, sabía de timing, sabía cómo decir las cosas sin dudar, en general era un gran actor. Si bien tampoco Hollywood lo impulsó a ser una celebridad como otros niños actores, sí era un actor muy funcional y su talento era indudable. No exageraba además, no era tímido. De hecho, les invito a ver un capítulo viejo de Malcolm en el medio y pongan atención en todo lo que hace. Y ahí se darán cuenta que no esperaba su diálogo, se comportaba de una manera muy natural, en verdad parecía que no estaba actuando. No sé, si me lo preguntan a mí, todo indicaba que Eric iba a ser el que más proyección tendría de todo el cast de Malcolm, pero no ocurrió así. Después de su última participación en 12, no volvió a aparecer en ningún lado, no dio despedidas, no hizo comunicados, simplemente se fue. No tenemos casi nada de información, lo que podemos suponer es que quizá tuvo una historia parecida a la de Janet, pero sin todos esos abusos. Se sabe que sus padres tenían contactos para meterlo en grandes producciones, quizá ellos pensaban que Eric se quedaría en ese medio para hacer una carrera, pero por lo poco que se sabe de él, no parece estar peleado con sus padres o no parece tener ninguna polémica. Esto ya se hubiera sabido si fuera una realidad. Y aunque dentro del set y su círculo cercano no parece haber tenido ningún problema, no significa que la vida de un niño actor es del todo buena. Al final del día, es un trabajo. Tuvo que memorizar diálogos. Quizá hubo muchas veces en las que repetían una y otra vez una escena con tal de que el resultado fuera el correcto. Y esto ocurrió durante 7 años. Eric ganó mucho dinero y fama desde muy joven, pero también perdió la oportunidad de tener una infancia normal. Y eso jamás se puede recuperar. Aun cuando desde niño era un gran actor, no parecía interesarle mucho ese mundo. Él solo lo hacía porque, pues bueno, sus padres lo pusieron ahí, pero él nunca lo pidió, por lo tanto, es fácil dejarlo. Quizá a nosotros se nos hace muy raro esto. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ser una estrella y ganar mucho dinero, la aprovecharíamos. Pero Eric ya lo vivió desde muy joven, ya sabe qué es ser una estrella. Y aún así, no le gustó. Es muy fácil para él dejarlo, porque ya terminó con esa etapa. Para él, no hay nada de espectacular. Tan solo piénsalo. ¿Cuántos de ustedes estudiaron una carrera que no les gustaba, pero lo hicieron solamente porque sus padres se lo pidieron? ¿Cuántos de ustedes decidieron dejarla y mejor decidieron enfocarse en encontrar su propio camino? Quizás se le puede tachar a Eric de ser poco inteligente al no tomar todo ese dinero que seguro le ofrecieron. Y si piensas así, pues bueno, yo te haría la misma pregunta. ¿Tú estudiaste algo que te permitiera ganar mucho dinero? ¿Tu trabajo te paga bien? Y si no, ¿por qué? A veces no entendemos que hay cosas más allá del éxito. Es más, esa palabra no significa lo mismo para todos. Para algunos, éxito sería ser famoso, millonario, tener mujeres, carros de lujo, pero para otros es vivir en paz, dedicarte a hacer lo que más amas. Pero ese no es mi caso. Yo sí quiero dinero. Dame tu dinero, dámelo ya. Si de plano el video te está gustando demasiado, puedes darme un diezmo. Pícale en los 3 puntitos, pícale al logotipo, deja tu monto y un mensaje para que pueda leerlo. Así como todos estos cabrones que aportaron para que puedas sobrevivir. A todos y cada uno de ellos les agradezco de corazón. Para muchos, cuando una estrella joven no tiene el éxito esperado, se le tacha de fracasado, pero es muy diferente no tener la fama y la atención porque no la merecías, a tenerla cuando quieres y aún así no usarla. Hay cosas que van más allá del dinero, y eso nos los enseñan historias como las de hoy. ¿Tú qué quieres ser de grande? ¿O qué te hubiera gustado hacer de joven? Y dime, ¿por qué no lo estás haciendo? Creo que es momento para darles otro mensaje emotivo. A veces se nos olvida que tenemos solo una vida. Nunca es tarde para dedicarle el resto de nuestros días a eso que tanto nos encanta. Y si no tienes un propósito de vida, entonces tu propósito es buscarlo. Eso nos enseña este gran personaje y actor. Curiosamente, para muchos, Dewey era el verdadero niño genio de la familia. Una persona muy inteligente, muy amable y muy empática. Capaz de hacer lo correcto más allá de sus deseos.
Eric pudo haber aceptado la oferta de tener poca participación, pero quizá eso no sería lo correcto para el personaje de Dewey. Será injusto que el personaje se vea limitado por el actor y sus intereses. Será una falta de respeto hacerlo de mala gana, o que el personaje no pueda evolucionar porque el actor no está dispuesto. Por eso, quizá la decisión de no participar en el proyecto fue la mayor muestra de respeto al fan, al personaje y a la historia. No sé ustedes, pero viendo la serie de nuevo y viendo cómo evoluciona este niño inocente a quizá el más consciente de la familia, esta decisión que toma el actor siento que es lo que Dewey hubiera hecho. Mi vieja no me quiere, cabrón. No hay drama en esta historia, no hay peleas, no hay malentendidos. Simplemente el actor terminó con esa etapa de su vida. Entiendo que parezca extraño o injusto que él sea el único que no quiera participar. Después de todo, se trata del personaje favorito de muchos, aquel que inició como solo el alivio cómico y poco a poco, conforme el personaje crecía y maduraba, se ganaba también el corazón de la audiencia. Pero si somos fan de él y Dewey, lo único que podemos hacer es respetar la decisión y desearle el mayor éxito ahora que está viviendo lo que él en verdad desea. And I go, but you really don't? No? And it wasn't like, I can't. All right, oh, it scares me. It was like, I'm different. I'm not the child actor that I was. I'm an adult, and I'm into academia, and I'm studying, and I love that world. And it's like, yeah, good, okay. Ha habido mucha polémica con este actor, pero no es el único con el que la gente se ha vuelto loca estos días. También pasó, y hasta más, con el actor que interpreta a Severus Snape para la nueva serie de Harry Potter. Si quieres saber más del tema, te lo cuento en este video. Chécalo, está muy bueno, ahí nos vemos.